El tema del presente vídeo es sobre eficiencia energética en áreas comunes de edificios. ¡Comenzamos! El contenido incluye los 4 temas que se muestran en la presente diapositiva. Independientemente del propósito de un edificio, siempre hay áreas comunes que consisten en espacios compartidos por residentes, visitantes, empleados y usuarios del edificio. Dentro de estos espacios se incluyen pasillos, vestíbulos, estacionamientos, escaleras, áreas de amenidades, etc. Estas áreas comunes, al igual que cualquier espacio de un edificio, requieren energía para proveer sus servicios. Por tanto, esto tiene un costo, es decir, un impacto económico que afecta la sostenibilidad ambiental y la comodidad de las personas. El consumo estimado de las áreas comunes es muy variable y depende de varios factores. Uno es el uso de la edificación, otro sería el tamaño, 3, el tipo de diseño del edificio, 4, su localización geográfica, es decir, que en áreas de mayor calor, pues el consumo va a ser mayor. También de los equipos y sistemas instalados, así como de la cantidad de personas que se encuentran en el interior o exterior del edificio. El consumo de energía de las áreas comunes respecto al total del edificio puede ser muy significativo. Por ejemplo, en residencial está en un 10 a un 30%, oficinas de un 20 a un 40%, en centro comercial entre 20 a 50%, clínicas y hospitales entre 20 a 40%, y el parque industrial es más variable porque depende de su uso. Encontramos, por ejemplo, en puertos que es de 10 a 20%, en minería que es de 5 a 15%, y en cuartos fríos que está entre 5 a 10%. Estos son porcentajes estimados, por supuesto. Ahora bien, ¿en qué se utiliza la energía de las áreas comunes? Por ejemplo, en edificios de apartamentos, también valores estimados, la iluminación consume entre un 40 a un 50%, los ascensores entre un 20 a 30%, el bombeo de agua entre un 10 a 15%, la climatización entre 10 a 20%, y el acceso a vigilancia estamos hablando de un 5 o 10%. Aquí estamos hablando de los consumos en las áreas comunes exclusivamente. Si esto lo vemos a nivel de un edificio de oficinas, encontramos que el principal consumo es iluminación entre un 30 a un 40%, seguido por la climatización entre un 20 a 30%. En un centro comercial encontramos los siguientes valores. Iluminación está entre un 30 a un 40%, los ascensores y escaleras eléctricas o gradas mecánicas, como quisiéramos llamarla, está entre 15 a 25%, el bombeo de agua está entre 5 a 10%, y el acceso, vigilancia y otros está entre 5 a 10%. Ahora miremos en lo que sería un hospital o clínica. Encontramos la climatización, es lo más importante, entre un 40 a 50%, seguido por la iluminación entre un 25 a 30%, ascensores, cocina y cafetería entre un 5 a 10%, equipos médicos siempre dentro de las áreas comunes de 5 a 10%, acceso, vigilancia también un porcentaje similar, y lo que es calentamiento de agua también en valores que están entre 2 a 5%. Ahora bien, si hablamos de lo que sería en un parque industrial, encontramos que la iluminación sigue siendo importante, entre 30 a 40%, la climatización, ascensores, equipo de oficina que puede ser un 10%, seguridad y vigilancia. Como digo, aquí son valores estimados que para poder conocer en detalle pues habría que realizar mediciones en cada punto. Bien, cuando queremos implementar estrategias para mejorar la eficiencia energética, podemos preguntarnos por dónde empezar. Y aquí hay varios pasos. El primero sería conocer los dominios y sistemas instalados en las áreas comunes. El segundo sería determinar su consumo de energía por medio de auditorías energéticas, es decir, establecer el peso de cada dominio a nivel energético. Ya realizado los primeros y segundos pasos, podemos pasar al tercero, que consiste en instalar un sistema de gestión o medición energética a través de una red de medidores que tienen como propósito monitorizar continuamente el consumo de la energía. Esto como tal no mejora la eficiencia energética, pero sí nos proporciona información sobre cómo, cuándo, dónde se utiliza la energía.
También nos permite priorizar los dominios a evaluar, es decir, cuáles son los más importantes y por dónde empezar. Identifica qué oportunidades de ahorro hay en cada dominio. Y también nos sirve para comparar consumos de diferentes áreas y de diferentes zonas geográficas. Esto es lo que se conoce como un benchmark. El siguiente paso, el número 4, es reconocer los dominios más importantes en la instalación. Usualmente podemos decir que en los edificios de mayor a menor consumo están la iluminación, la climatización, el transporte vertical, es decir, gradas y elevadores, bombeo de agua, vigilancia y otros. Y el quinto paso es instalar entonces un sistema de gestión en los dominios o sistemas que son más importantes. Y como digo entonces, lo primero sería instalar un sistema de gestión, en este caso para iluminación, que consiste en luminarias LED, tecnologías y dispositivos para gestionar la iluminación en áreas comunes. Algunas estrategias a seguir son la automatización de apagado y encendido en base al día, hora, luz natural, personas en el área, etc. También el uso de sensores de movimiento y de presencia. El dimming o dimeo, que permite regular la intensidad de la iluminación según las tareas que se van a realizar en el espacio determinado. Y el uso de fotoceldas para encendido y apagado tanto en interiores como en exteriores. Otra estrategia es la cosecha de iluminación. Esta es una combinación entre el dimming con fotoceldas, es decir, regular la intensidad de la luz en interiores en función de la luz natural existente en ese momento. También la generación de escenas de iluminación para adecuar la iluminación a las diferentes tareas que se pueden realizar en un área común. También es importante el interfaz con el usuario, es decir, de alguna manera poder controlar el sistema de iluminación a través de aplicaciones instaladas en computadoras, tabletas o smartphones. Y la otra es la integración con otros sistemas, es decir, poder integrarse a través de sistemas como lo que sería el BMS, o sea, Building Management System, con otros sistemas como podría ser la climatización, la seguridad, etc. Otro sistema importante es el sistema de control de climatización, que utiliza aspectos como compresores, condensadores, válvulas de succión, etc. Esto por general se va a utilizar en oficinas, gimnasios, salas de eventos, pasillos, etc. La primera estrategia es el uso de sensores de temperatura y humedad para monitorizar las condiciones climáticas. También está el uso de termostatos inteligentes para controlar la temperatura en las áreas comunes. Utilizar actuadores para realizar las instrucciones del control maestro para ajustar las funciones del funcionamiento de compresores, ventiladores, válvulas, etc. Y también una interfaz con el usuario para poder gestionar el sistema. Adicionalmente, también es importante la integración con otros sistemas, como mencionamos, con iluminación, con seguridad, etc. Otra estrategia es utilizar un sistema de control de transporte vertical. Este se refiere a dos componentes. Primero sería el control de ascensores, que permite utilizar luminarias LED, tener capacidad de suspensión, es decir, mantener las luces apagadas cuando no esté funcionando el ascensor, utilizar sensores y actuadores para establecer peso, ocupación y cierre de puertas. También es importante que tenga un sistema regenerativo de energía, es decir, por el frenado poder producir energía y alimentar a la red. Este es un sistema similar a lo que son los vehículos eléctricos e híbridos. También, por supuesto, utilizar motores de alta eficiencia, tener un control maestro para no solo para organizar el funcionamiento del sistema, sino también para recabar datos que más adelante pueden servir para establecer tendencias a través de instrumentos de inteligencia. El otro componente de lo que sería el sistema de transporte vertical se refiere a un sistema para el control de escaleras eléctricas o gradas mecánicas, como ustedes la quieran llamar. Estos por lo general se van a utilizar más en centros comerciales donde hay gran flujo de personas. Una sería el uso de sensores de presencia o movimiento para detectar
personas en las cercanías y variar en base a esto la velocidad de las escaleras. Y otro también es importante tener una interfaz con el usuario a través de una aplicación en el teléfono, en la computadora o una tablet. Y también es importante con estos datos poder recopilar información para generar tendencias sobre el uso del sistema. Otra estrategia es la utilización de un sistema de bombeo de agua que incluye un control maestro que va a coordinar las operaciones del suministro de agua y también va a capturar datos para tener tendencias sobre el consumo de agua. Utilización de sensores y medidores, ya sea unos de flujo para medir la cantidad de agua en los puntos donde se instalan, también un sensor de presión para garantizar un suministro adecuado en los puntos de consumo y un medidor para registrar el consumo en los diferentes puntos. También utilizar bombas de agua de alta eficiencia. También utilizar válvulas de control electrónicas, o sea, actuadores, para regular el flujo de agua según las indicaciones del control maestro. Y también tener una interfaz con el usuario para gestionar el sistema desde un smartphone, una tablet o una computadora. Otros dispositivos pues, incluyen diferentes elementos que estén dentro del edificio, como cámaras de vigilancia, control de acceso, dispensadores de agua, etc. Es importante que sean de tecnología reciente, así por ejemplo las cámaras que sean IP con sensores de movimiento y normalmente alimentadas en base a lo que se conoce como Power over Ethernet, es decir, alimentación desde un cable Ethernet. También usar la nube para el almacenamiento de datos, dado que pueden ser muchos y entonces es más seguro tenerlos fuera de la plataforma del edificio. Y también utilizar productos con sello Energy Star, principalmente en electrodomésticos y accesorios de oficina. Llegando ya a algunas conclusiones y recomendaciones, podemos decir que en una política de eficiencia energética el consumo de las áreas comunes puede jugar un papel muy importante, tanto a nivel de función como financiero. Por tanto, es importante seguir las siguientes estrategias. Empezar con una auditoría energética para identificar cuáles son los dominios de energía, es decir, qué tenemos instalado. Segundo, instalar un sistema de gestión energética que puede ir desde un medidor inteligente hasta bien una certificación ISO 50001. También instalar sistemas de control en los dominios más importantes, como iluminación, climatización, etc., y que puedan los mismos integrarse en una sola red. Otra conclusión es que el sistema de gestión energética, por sí solo, como mencionamos, no ahorra energía, pero es muy importante dado que es la guía para lograr ahorros en la instalación. Recordemos que para administrar bien hay que medir. Otra conclusión es la instalación de fuentes renovables y medios de almacenamiento que podríamos generalizar en una microred. Debe hacerse siempre posterior a una mejora de la eficiencia energética. De lo contrario, hay un riesgo en sobredimensionar estos recursos que son por lo general bastante altos. Otro aspecto también es que por lo general en cualquier tipo de instalación la iluminación y la climatización son los importantes dentro del consumo. Por tanto, es conveniente empezar un plan de eficiencia energética con ellos. Por último, un sistema de gestión de agua, del suministro de agua, debe ir acompañado también con medidas de ahorro a nivel de grifería. Por ejemplo, tener limitadores de caudal en los lavamanos, cabezales de ducha adecuados y también descargas de inodoro económicas. Estas son algunas fuentes que consultamos para elaborar el presente vídeo. Con esto finalizamos este tema, agradecemos su atención y también los invitamos a emitir sus comentarios y o preguntas al mail que se indica en la presente diapositiva. Gracias.